el abogado penalista Luis Lamas Buxio para analizar la propuesta del Ejecutivo sobre la castración química para violadores de menores de edad. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Queríamos preguntarle su impresión, primero que todo, ¿esta se trataría de una medida populista? Yo creo que sí. Tiene un mensaje político más que un mensaje, digamos, pragmático, real. Porque estos delitos, que son cuestionables de todo punto de vista, tienen sanciones sumamente severas, incluso hasta la pena de cadena perpetua. Hablamos de sanciones entre 25, 30 o 35 años o cadena perpetua, en cuyo contexto la castración química no tendría ninguna utilidad, porque estas personas, una vez condenadas, son recluidas en penales de máxima seguridad, como Piedras Gordas o Yanamayo, y no creo que estas personas van a continuar intentando violar a los otros presos. Por lo tanto, en esa línea de análisis, la castración química no sirve absolutamente para nada, además de que es sumamente costosa, y como todos sabemos, las cárceles en el Perú están en una situación sumamente dramática. Los presos a veces no tienen ni para poder comer, no tienen asistencia médica mínima. Entonces, implementar un programa de castración química que, como te vuelvo a manifestar, no tiene ninguna utilidad, no tiene sentido. La otra alternativa es en el sentido preventivo, pero ¿cómo podemos saber nosotros quiénes son los que van a violar a futuro a menores de edad, como para poder someterlos? Y además, ya entrando a un análisis más científico, el tema sexual que empuja a estos sujetos a cometer este tipo de crímenes tan graves tiene un arraigo y una explicación de carácter psiquiátrico, psicológico. No es un tema necesariamente vinculado al libido sexual o a temas que pueden ser tratados hormonalmente. Entonces, más allá del aspecto meramente populista, no tiene sentido, porque además estos procesos son rápidos. Pero el nuevo Código Procesal Penal, acogiéndose a la terminación anticipada y reconociendo, porque está en tal cantidad de evidencias, es muy posible que la situación legal de un sujeto de estas características sea resuelto judicialmente en el lapso de 30 o 45 días. ¿Qué sentido tiene correrle traslado al Congreso de la República como si esto fuera un problema meramente normativo, jurídico, que se resuelve modificando el Código Penal? Yo creo que lo que se está tratando acá es de darle una dimensión popular política, cuando en realidad debería ser tratado de una manera más, digamos, reservada, porque esto no es un tema de carácter político. Tiene una estrecha vinculación con una política de salud pública. Yo creo que acá hay un problema de salud pública grave en el país, que tiene relación no solamente con las violaciones, sino con otras patologías sociales, ¿no?, que en los últimos tiempos se han hecho bastante, digamos, presentes. Pero es responsabilidad del Estado diseñar una adecuada y pertinente política de salud pública que, de entre otras cosas, incluye esta temática, ¿no? Así es, Luis. Para que la gente que está en casa entienda en qué consiste esto de la castración química, es una inyección que se pone de manera mensual y que cuesta cerca de 300, 400 soles cada inyección, y que se tiene que poner de por vida para controlar estos niveles hormonales, ¿no?, que aumentan el líbido y todo eso, que pueden desembocar en este tipo de actos para personas con este tipo de comportamientos tan repudiables. Ahora, hablando en real y concreto, el Estado no contaría con los recursos para implementarlo a tantos reos que, por lo que estaba leyendo, más de 10.000 que están detenidos en varios penales del país, producto de este tipo de comportamiento de abusos a menores. Entonces, ¿cuál sería la solución para detener este comportamiento? Hablamos de educación sexual, tal vez, pero en el ámbito legal, ¿la pena, digamos, de cadena perpetua sería lo más viable en su perspectiva? Mira, cada caso tiene su propia explicación y su propio razonamiento. Esto no es un tema de penalizar. Corresponde, evidentemente, como acabo de señalar, incluso en casos graves, pena de cadena perpetua. Pero esto no es un tema que se va a solucionar en el Perú modificando el Código Penal, ni echándole la culpa tampoco al Congreso para que colabore con el Ejecutivo. Esto no es un problema jurídico. Y por otro lado, como
tú lo acabas de manifestar, el costo de un programa en el sistema carcelario que en alguna medida aborde el tema de la castración química requiere personal especializado, requiere recursos económicos, requiere un seguimiento de carácter psicológico, psiquiátrico, hormonal, bioquímico, que en las condiciones como están las cárceles, como te acabo de manifestar, hay un abandono creciente de la población carcelaria con problemas de patologías graves como el SIDA o el COVID o las enfermedades mentales. Entonces, ¿en qué contexto puede tener asidero una propuesta de esta naturaleza cuando en realidad no es un tema, si se quiere, de orden hormonal? Es un tema, como te acabo de manifestar, de contenido social que abarca otras esferas, y en el sistema carcelario, en las condiciones que estamos actualmente, el abandono de la población carcelaria es un tema dramático, que no es de ahora, por supuesto es un tema histórico en el Perú, pero estas propuestas con posibles soluciones, desde mi opinión personal, no tienen asidero fáctico, no se adecúan a la realidad. Solamente es un tema meramente declarativo que no va a tener ninguna utilidad si es que evidentemente esto se convirtiera en una ley. Sí, Luis, es importante también indicar en qué países esto se realiza. Bueno, hay algunos estados de Estados Unidos, en Polonia, en Rusia, en Moldavia, en Estonia, en Corea del Sur. Pero la pregunta es, ¿qué tan efectivo es? Porque tal vez puede reprimir un comportamiento, pero detrás hay también una situación psicológica que este tipo de castración química no quitaría. Ahora, en las facultades legales de un detenido que está acusado de abuso sexual contra un menor, ¿él podría negarse a este tipo de castración química en caso que sea aprobado? Mira, empezando, quien actúa de esta manera es porque padece de severos trastornos de su personalidad, con un arraigo y una explicación psicosexual sumamente profunda que no se relaciona necesariamente al tema hormonal. El sujeto que viola a un menor posiblemente ha sido también objeto de violación cuando él era un menor de edad. Pero te digo, esto es un tema exclusivamente que compete a la psiquiatría forense, que son los encargados. La psiquiatría forense en nuestro medio es casi inexistente en términos de tratamiento, de seguimiento. Son cárceles especializadas. La información que se señala no sé de dónde proviene. Hablan de Rusia, de Estonia, de Polonia. Yo no conozco esa información. Me imagino que el presidente de la República habrá accedido a los análisis, a los resultados cuantitativos, cualitativos, las estadísticas, las evaluaciones, para poder hacer una aseveración de esa naturaleza. El sistema carcelario de los Estados Unidos es diametralmente distinto y diferente a lo que existe actualmente en el país. Por lo tanto, creo que además es un error recurrir a otras realidades en otro contexto, porque son situaciones sumamente distintas y diferentes. Entonces, hay que tener un poco, digamos, de conocimiento pormenorizado de todos estos hechos. Me imagino que si se manda un proyecto de ley al Congreso, este tendrá que venir acompañado de estadísticas, de información científica, de análisis previos en términos de los resultados positivos que se pueden haber logrado a mediano a largo plazo. Y como te manifestaba, las estadísticas en el Perú, en temas criminales, en temas penitenciarios, adolecen de una serie de falencias, no están actualizadas, no hay seguimiento de los procesos, no se sabe cuáles han sido los resultados. No creo que estas personas, después de haber cumplido 15 o 20 años de pena privativa de libertad, una vez que salen en libertad van a volver a cometer este delito, porque sabemos perfectamente que las personas que salen de las cárceles en el Perú después de largo tiempo, sus condiciones, sus características fisiológicas son tan dramáticas que ya entrando a un análisis más directo y práctico, no creo que vuelvan a salir otra vez a cometer este tipo de delitos, ¿no? Bueno, de todas formas hay que evitarlo porque muchos tienen problemas psiquiátricos y lamentablemente tampoco pueden cambiar este tipo de conductas pese a estar tantos años privados de su libertad. Lo importante es cuidar a los niños del país. Luis Lamas Puccio, muchas gracias de todas formas por su análisis y por su tiempo. Buenas tardes.